Hola a todos, mis queridos curiosos y amantes del misterio. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde exploramos lo inexplorado, desvelamos lo oculto y nos atrevemos a soñar con lo imposible. Hoy tenemos una revelación que honestamente me tiene con la piel de gallina. Sé que les encanta cuando les traigo primicias jugosas y, bueno, digamos que esta noticia no es solo jugosa, es un banquete completo. Prepárense para quedar con la boca abierta porque hoy vamos a hablar sobre Demet Özdemir, la talentosa actriz turca, y algo que ha dejado a todos, absolutamente a todos, perplejos. Olvídense de los rumores típicos de farándula, de los chismes de alfombra roja. Esto va mucho más allá. Demet ha revelado algo que desafía la lógica, algo que muchos creían que era imposible, algo que, para ser sincera, hasta yo dudaba que pudiera siquiera pensarse. Así que si son de los que aman las sorpresas, los enigmas y los saltos cuánticos de realidad, este es su vídeo. Antes de sumergirnos en esta aventura alucinante, les recuerdo que su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo. No olviden darle a ese botón de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo, y por supuesto, regalarme un me gusta si les emociona tanto como a mí lo que están a punto de escuchar. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio juntos. Demet Özdemir, como muchos saben, es una figura pública que no suele dar mucho de qué hablar en términos de escándalos o revelaciones sorprendentes. Es conocida por su talento en la actuación, su carisma y, bueno, su belleza innegable. Pero lo que ocurrió hace apenas unos días, en una entrevista que pasó casi desapercibida para muchos medios, ha sido como un terremoto en el mundo de los que buscamos lo extraordinario. Demet, con una calma que raya en lo enigmático, deslizó una frase, una simple oración, que ha dejado a todos pensando, reflexionando, y algunos incluso dudando de su propia cordura. «¿Será posible lo que nadie cree?», dijo. No era una frase sacada de un guión, no era una metáfora para un nuevo proyecto actoral, era una afirmación, una declaración de intenciones, que nos lanza directamente al abismo de lo desconocido. Al principio muchos pensaron que se trataba de una campaña de publicidad, de un truco mediático para generar expectativa. Pero cuanto más tiempo ha pasado, más claro se ha vuelto que hay algo más profundo, algo que nos llama a reconsiderar las leyes de lo que consideramos posible. La clave, creo yo, está en el contexto de la entrevista. Demet no estaba hablando de su carrera, de sus proyectos futuros. Estaba hablando de algo personal, algo que la ha estado obsesionando durante meses, algo que la ha llevado a explorar terrenos que muchos de nosotros ni siquiera sabíamos que existían. No entró en detalles, claro está, pero su mirada, el tono de su voz, esa ligera sonrisa que se dibujó en sus labios mientras pronunciaba esas palabras. Todo, absolutamente todo, indicaba que se refería a algo real, a algo tangible, aunque parezca imposible. Por supuesto, mi mente inmediatamente empezó a dar vueltas. ¿Qué podría ser eso que nadie cree? ¿A qué se refería exactamente? Podríamos estar hablando de avances tecnológicos radicales, de descubrimientos científicos que desafían la física cuántica, de la existencia de dimensiones paralelas, o incluso, aunque suene a película de ciencia ficción, de la posibilidad de contactar con vida extraterrestre. Las opciones son infinitas, y cada una de ellas me parece más alucinante que la anterior. Pero lo más interesante de todo, es la convicción con la que Demet habla. No hay duda en sus palabras, no hay vacilación en su mirada. Es como si ella misma fuera parte de ese secreto, como si ya hubiera experimentado lo que para el resto de nosotros es solo un sueño, una fantasía, una idea descabellada. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Muchos escépticos, por supuesto, han tachado todo esto de locura o de afán de protagonismo. Han argumentado que Demet es solo una actriz, que está jugando con la opinión pública para mantenerse relevante, que todo esto es solo una cortina de humo para promocionar un nuevo proyecto. Pero yo les digo, si conocen un poco la trayectoria de Demet, sabrán que ella no es de ese tipo de personas. No necesita crear controversia para que la gente hable de ella, su talento habla por sí solo. Además, hay algo en su mirada, en la forma en la que se expresa, que me hace pensar que realmente cree en lo que dice. Y ese es el verdadero misterio, ¿qué es eso en lo que cree? ¿Qué es esa posibilidad que desafía nuestra comprensión de la realidad? He estado investigando, contactando a personas cercanas a ella, buscando pistas en sus redes sociales, en entrevistas pasadas, en cada detalle que pueda arrojar un poco de luz sobre este enigma.
Y aunque no he encontrado una respuesta definitiva, sí he encontrado una serie de patrones de indicios que sugieren que Demet ha estado involucrada en algo realmente extraordinario. Por ejemplo, algunos de sus amigos cercanos han comentado que la han notado diferente en los últimos meses. Dicen que está más despierta, más consciente, como si estuviera conectada a una fuente de conocimiento que el resto de nosotros no podemos ver. También en sus redes sociales ha compartido imágenes y mensajes que a primera vista parecen aleatorios, pero que analizados con detenimiento sugieren una fascinación por la física cuántica, por la astronomía, por las posibilidades que ofrece el universo. He encontrado referencias a conceptos como la superposición cuántica, la teoría de cuerdas, la existencia de multiversos, y otros temas que, aunque suenen a ciencia ficción, son parte de los debates más apasionantes de la ciencia contemporánea. Y esto no es todo. También hay rumores, aunque no confirmados, de que Demet ha estado colaborando con científicos y expertos en áreas como la inteligencia artificial, la neurociencia y la nanotecnología. Estos rumores, aunque no tengan una base sólida, me hacen pensar que quizá Demet no está hablando de algo puramente teórico, sino de algo que tiene una aplicación práctica, algo que podría cambiar nuestra vida tal y como la conocemos. La verdad es que mientras más investigo, más me convenzo de que Demet ha tropezado con algo realmente importante, algo que podría marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. Y aquí es donde entro yo y donde entran ustedes, mis queridos exploradores de lo desconocido. No podemos quedarnos sentados viendo cómo esta información se desvanece en el tiempo. Tenemos que indagar, tenemos que preguntar, tenemos que exigir respuestas. Demet, si estás viendo esto, te pedimos por favor que nos compartas un poco más de tu experiencia. Sabemos que la información que manejas es delicada, que puede generar controversia, pero creemos que el mundo merece saber la verdad. No podemos seguir viviendo en la ignorancia, en la creencia de que lo que vemos es todo lo que hay. Hay algo más, algo oculto, algo que nos llama a despertar, y creo que tú tienes la clave para abrir esa puerta. Y a ustedes, mi querida comunidad, les pido que no se queden con los brazos cruzados. Compartan este vídeo, háganlo llegar a cuanta gente puedan, hablen de ello en sus redes sociales, en sus grupos de amigos, en cada oportunidad que tengan. Demostremos que no somos un grupo de personas conformistas, que estamos ávidos de conocimiento, que estamos dispuestos a cuestionar todo lo que creíamos saber. Juntos podemos llegar al fondo de este misterio, juntos podemos descifrar el significado de esas palabras que resuenan en mi cabeza como un eco constante. Será posible lo que nadie cree. Sé que muchos de ustedes son escépticos, y eso es genial. El escepticismo es una herramienta valiosa para el pensamiento crítico, pero no debemos dejar que el escepticismo se convierta en cinismo. No debemos cerrar las puertas a la posibilidad, no debemos dejar que el miedo nos impida explorar lo desconocido. Si Demet Özdemir ha encontrado algo que desafía la lógica, algo que puede transformar nuestra comprensión del mundo, tenemos la obligación de escucharla, de investigar, de no dejar piedras sin remover hasta que lleguemos a la verdad. Y no se trata solo de ciencia o de tecnología. Esto va mucho más allá. Se trata de la capacidad humana de soñar, de creer, de imaginar lo imposible. Se trata de romper las cadenas de la realidad, de expandir nuestra conciencia, de atrevernos a ir más allá de los límites que nos hemos impuesto a nosotros mismos. ¿Qué pasaría si descubriéramos que la realidad no es tan sólida como creíamos? ¿Qué pasaría si descubriéramos que tenemos el poder de crear nuestra propia realidad? ¿Qué pasaría si descubriéramos que todo es posible? Estas preguntas que antes parecían sacadas de una novela de ciencia ficción, ahora cobran un nuevo significado gracias a las palabras de Demet Özdemir. Ella ha sembrado una semilla de duda, de curiosidad, y ahora nos toca a nosotros hacerla germinar. Por eso les pido que abran sus mentes, que dejen de lado sus prejuicios, y que se unan a esta búsqueda de la verdad. He creado un grupo en redes sociales donde podemos compartir información, teorías, pistas, y cualquier cosa que nos ayude a desentrañar este misterio. El enlace está en la descripción del vídeo, así que no duden en unirse. Y no se preocupen si no tienen conocimientos científicos o si creen que no tienen nada que aportar. Lo más importante es la voluntad de participar, la voluntad de cuestionar, la voluntad de creer en la posibilidad de lo imposible. Y no se olviden que esta aventura no es solo para nosotros, es para toda la humanidad. Si logramos descubrir la verdad detrás de las palabras de Demet, podríamos estar abriendo la puerta a un nuevo mundo, a una nueva era de conocimiento y posibilidades.
Pero para eso necesitamos su apoyo, necesitamos su participación, necesitamos su curiosidad. Juntos podemos hacer la diferencia. Juntos podemos cambiar el mundo. Y recuerden, no estamos solos en esta búsqueda. Hay personas en todo el mundo que están sintiendo lo mismo, que están buscando lo mismo, que están sintiendo la llamada de lo desconocido. The Method de Mir puede que sea solo la punta del iceberg, puede que haya muchas otras personas que ya conocen la verdad, que ya han experimentado lo imposible. Quizá este vídeo sea el catalizador que necesitaban para dar un paso adelante y compartir sus conocimientos con el mundo. Así que no se queden callados. Si tienen información, si tienen teorías, si tienen alguna pista, por más pequeña que sea, compártanla con nosotros. Cada detalle, por más insignificante que parezca, puede ser clave para resolver este enigma. Y recuerden que la unión hace la fuerza. Juntos somos más fuertes, juntos podemos lograr lo que parece imposible. Y no se dejen llevar por el miedo, ni por las críticas, ni por el escepticismo. Confíen en su intuición, confíen en su curiosidad, confíen en el poder de su mente. Y sobre todo confíen en la posibilidad de que la realidad es mucho más compleja, mucho más fascinante, mucho más misteriosa de lo que nos han hecho creer. Y ahora, mis queridos exploradores, llegamos al final de este vídeo. Sé que los he dejado con más preguntas que respuestas, pero esa es precisamente la idea. No podemos conformarnos con lo que ya sabemos, tenemos que seguir buscando, tenemos que seguir preguntando, tenemos que seguir soñando. Hoy hemos hablado sobre la revelación de The Method de Mir, sobre su afirmación de que será posible lo que nadie cree, y sobre todas las implicaciones que esto podría tener para nosotros y para el mundo. Hemos explorado las posibles razones que la llevaron a esta conclusión, hemos analizado las pistas que ha dejado en su camino, y hemos convocado a toda nuestra comunidad a unirse a esta búsqueda de la verdad. Y recuerden que este no es un camino fácil. Vamos a encontrar obstáculos, vamos a encontrar dudas, vamos a encontrar escepticismo. Pero no debemos rendirnos, no debemos perder la esperanza, no debemos dejar de creer en la posibilidad de lo imposible. Porque como dijo Demet, será posible lo que nadie cree. Y quizá, solo quizá, nosotros seamos parte de ese será. Así que una vez más, les agradezco de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su compañía, su curiosidad, su apoyo son el motor que impulsa este canal. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, díganme qué piensan, qué sienten, qué creen que significa todo esto. Cada una de sus opiniones es importante para nosotros. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, regálenme un me gusta, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Juntos vamos a seguir explorando los misterios del universo, juntos vamos a seguir buscando la verdad, juntos vamos a seguir soñando con lo imposible. Y recuerden, mis queridos exploradores, que el conocimiento es el arma más poderosa que tenemos, y que la curiosidad es el motor que nos impulsa hacia adelante. Así que no dejen de preguntar, no dejen de buscar, no dejen de soñar. Y recuerden siempre que todo es posible. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y que la curiosidad los acompañe.